buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estén escuchando. En esta ocasión tenemos la gran fortuna de platicar con Stefan Kankler sobre su reciente libro El discreto encanto de la modernidad, publicado por Siglo XXI y la Universidad de Querétaro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación sobre su trayectoria. Estudió Filosofía y Ciencias Políticas, además de estudios latinoamericanos en la Universidad Goethe de Frankfurt, en la cual se tituló como maestro y doctor en Filosofía bajo la tutoría de Alfred Schmidt. Radicado en México desde 1993, es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y ha impartido cátedras de Filosofía y Teoría Social en diferentes universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, Santa Cruz y la Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha realizado proyectos de investigación. Es autor de libros como Marxismo, Crítica en México y Fragmentos de Frankfurt, así como diversos ensayos sobre teoría crítica, marxismo occidental y crítica al eurocentrismo filosófico. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la entrevista. Este libro está conformado por 8 ensayos. ¿Nos puede platicar un poco cómo surgió la idea de publicar este libro? Bueno, es que como una idea central del libro es comparar un poco algunos desarrollos filosóficos y también sociales en Alemania, donde he vivido antes varios años de mi vida, y México, donde estoy, ¿no? Y con la idea de superar la falsa percepción que mucha gente tenemos hoy o tienen hoy de que Europa y el llamado primer mundo automáticamente es más moderno, más desarrollado, más abierto supuestamente que lo que se llama problemáticamente tercer mundo. Entonces reuní algunos ensayos que había escrito en diferentes ocasiones con esa perspectiva. ¿Nos puedes, dentro de los ensayos que escribiste, viene una idea que salta mucho, ¿no?, a la vista? Esta idea en la cual uno cree que, ¿no? Existe esta idea de que la modernidad empieza como un elemento básico fue la Revolución Francesa, ¿no?, como impulsor. Pero en uno de tus ensayos, pues dices, cuestionas esta idea por la recepción que hubo en otros estados, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre esta propuesta que tienes? Sí, no, la idea es que el proceso que se da, por ejemplo, en México, sobre todo en la reforma y con los liberales políticos radicales de México, Juárez y todo el grupo que luchan con él, pienso que en muchos aspectos son por lo menos igual de importantes y radicales que Robespierre y su grupo, o tal vez incluso más, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de la separación entre iglesia y Estado. Por ejemplo, en México se hizo mucho más radicalmente que en Francia. En Francia también lo desarrollan, pero nunca van tan lejos como acá. Entonces, y creo que algo que a mí me importa mucho en términos de historia del siglo XX, el hecho que en México nunca había fascismo, así tal cual como en Europa y parcialmente en Sudamérica, tiene que ver con eso. Entonces, es algo que también presencia actual todavía. ¿Puedes ahondar un poco en esta idea del concepto de igualdad que también cuestionas en este ensayo sobre México? ¿Cómo lo aterrizas? Bueno, sí, el problema de la igualdad es que no somos iguales, ¿no? Que como bandera política en su momento dado en contra del racismo, en contra del machismo, en contra del antisemitismo, etcétera, puede ser importante para quitar ciertas limitaciones que se han impuesto a mujeres, a judíos, etcétera, ¿no? Ahí la bandera de la igualdad puede ser muy productiva de repente, pero el problema es que a lo largo o ya aplicado masivamente se convierte en su contrario, ¿no? Se convierte como una nueva cárcel. Por ejemplo, Marx da mucho el ejemplo que un niño de 3 años no es lo mismo que un adulto de 20 años, y en Inglaterra, cuando empieza el capitalismo, fuerzan a los niños chiquitos de trabajar en las minas, con el argumento de alguna manera que si quieren trabajar, que hagan lo mismo que todo el mundo, ¿no? Si quieren comer, que hagan lo mismo que todo el mundo, quiere decir trabajar. Entonces, eso sería un argumento nefasto de igualdad. Entonces, ese es el problema, que la igualdad se convierte muy fácilmente en una nueva manera de explotación y de represión y de extorsión. Eso sería como un poco la idea. Entonces el debate es más complejo, no es suficiente exigir igualdad, sino
Es un debate que tiene que al mismo tiempo considerar que crecemos diferente, venimos de diferentes culturas, tenemos diferente edad, diferente sexo, diferente educación religiosa o somos más ateos. Todo eso influye en nuestra forma de vivir y se ignora casi siempre lo que pasa, o hasta hoy siempre ha pasado, que un grupo se impone como el más igualitario, supuestamente, ¿no? Después de la Revolución Francesa, por ejemplo, se discute qué día de la semana se descansa y mucha gente toma como normal que el domingo. Y con cierta razón los judíos dicen, pero ¿por qué es el día de los cristianos, de los católicos o protestantes? ¿Por qué no el sábado como nosotros? Entonces la mayoría dicen, no es por el cristianismo, es simplemente nos parece muy igualitario que todos descansemos el domingo, pero en el fondo se impone un grupo en contra de, a veces la mayoría, a veces ni siquiera eso, se pone a otros grupos, con el argumento de la igualdad, ¿no? Y excluye o por lo menos hace la vida problemática para los otros. Eso sería un poco el problema de la igualdad. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre la lectura que haces de cómo es que acá en México específicamente se dio el proyecto de liberalismo, como esta apertura hacia la modernidad, y cómo es que se dio en Europa y los contrastes que esto significó? Sí, creo que la diferencia principal entre México y Europa es así de fácil, que desde Europa se organizó la colonia y México la sufrió, ¿no? Digamos, para simplificar un poco la cosa. Entonces, de alguna manera, el liberalismo en Europa tiene la contradicción, en Francia es muy visible después de la Revolución, de por un lado querer dar derechos a todos, y al mismo tiempo se dan cuenta, si dan los derechos también a los habitantes de las colonias, se convierte en un gran problema, ¿no? Entonces, todo el tiempo se mueven en esta contradicción, que en el fondo no pueden dar los derechos completos a todos, sobre todo fuera del territorio de Francia, en términos de la Francia continental europea, mientras en México no se plantea ese problema. Como es una ex-colonia y no tiene colonias, entonces esta contradicción simplemente aquí no la tienen, no de esta manera por lo menos, entonces pueden sin tanto problema radicalizarse más, sin entrar en esta contradicción. Creo que es un punto. Y el otro, bueno, hay varios puntos, pero otro punto también es que yo lo veo bastante relevante, y en Juárez es muy visible, que aquí la civilización es viejísima, ¿no? Y tiene miles de años en diferentes expresiones, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Monte Albán, etcétera. Y entonces hay muchas civilizaciones precatólicas o precristianas que aquí existían. Entonces romper aquí con el poder de la Iglesia Católica es, creo, más fácil de alguna manera que en Europa. En Europa, como la civilización nos llegó mucho en el norte, sobre todo vía el Imperio Romano, tenía mucho tiempo la religión católica como la oficialista. Entonces, para mucha gente en Europa, hasta hoy, ser católico o cristiano en general y ser civilizado es lo mismo. Entonces, cuestionar filosóficamente el cristianismo, esta religión, es cuestionar el proceso civilizatorio en cuanto tal como lo conocemos. Algo que pasa en México mucho menos. Puede haber gente que lo vea así, pero al mismo tiempo hay un conocimiento viejo de procesos civilizatorios no cristianos, entonces no es tan fuerte la duda. Al romper con el poder de la Iglesia Católica, puedo yo hacerlo sin tanto dudar si con esto no dejo atrás toda la civilización. Digo que es otra ventaja que tuvo el proceso en México, es la historia precolonial, ¿no? Que de alguna manera, aunque esté en parte destruida, al mismo tiempo existe todavía, ¿no? Los colonizadores no pueden destruirlo todo, ¿no? Una gran parte no lo lograron, aunque lo habían querido. Entonces esto da como un sustento de algo no feudal de alguna manera, en que en Europa no tenemos casi. En el sentido, el feudalismo en Europa era más impregnado en la sociedad que aquí. En este sentido, también nos puedes hablar como los límites que tú percibes a la crítica al eurocentrismo. Bueno, sí, es que hay todos una serie de debates sobre la cuestión del eurocentrismo, sobre todo en este caso dentro de la filosofía, y creo que es muy importante así criticarlo, pero muchas veces hay el peligro de solo dejarlo como un llamado de atención. Ojalá que también lean los autores de América Latina, en este caso, ojalá que leamos nosotros mismos, los que estamos en México, también esos autores, etcétera. Y es mucho más que eso. Yo creo que más que una petición de ser tomados en serio para las propias cuestiones, ¿no? De México, y decir, los mexicanos tienen también su solución. Yo creo que el llamado tercer mundo
tiene que hacer más que entender a sí mismo, más que a partir de sus propios autores, etcétera, reflexionar sobre sí mismo, sino tiene la obligación de aportar algo a un proceso universal. Por ejemplo, el antifascismo, yo creo que es difícil pensarlo sin países como México, ¿no? No es casual que los refugiados españoles se vienen sobre todo acá. Entonces, es nada más un ejemplo entre muchos, pero la crítica al eurocentrismo no sería suficiente. Vean también a México, si quieren entender a México y sus autores, sino para entender a España, por ejemplo, hay que conocer a México, para dar un ejemplo. No se entiende Europa sin entender la historia de los exiliados europeos en México, ¿no? Y en otros países. En ese sentido, la crítica al eurocentrismo tiene que ir mucho más lejos y tiene que ser una crítica que entiende que sin esos pensadores, sin esas civilizaciones, sin esos procesos que hay aquí en la mal llamada periferia, el mundo no se va a poder, digamos, no sé cómo llamarlo, curar, para decirlo un poco medicinalmente, de sus graves problemas, ¿no? Yo creo que Alemania, Francia, Estados Unidos, Japón, etcétera, no van a poder resolver esos problemas sin la ayuda de países y habitantes y intelectuales como hay en México, América Latina, África, Asia, etcétera. En ese sentido hay una obligación aquí de no solamente pensar el propio rancho, sino pensar realmente los procesos universales desde acá, y creo que se hace muy poco. Eso sería un poco la crítica a los límites de la crítica al eurocentrismo. Tienen que ir más allá de eso y aportar algo para el mundo entero, no solamente para la propia realidad. Igual, dentro de los ensayos comparas, ¿no? Haces una comparación entre pues la teoría de Walter Benjamin, de Axel Honneth y de Bolívar Echeverría, en tanto la teoría hegeliana del reconocimiento y las interpretaciones que hace Honneth, como un poco lo limitado que se vio, y de ahí rescatar la visión que tenía Bolívar Echeverría, y esta idea de que también dentro de la periferia se puede dar como una reconstrucción de la teoría crítica, ¿no? ¿Puedes ahondar un poco más en eso? Sí, bueno, sí, ya especialmente hablando de teoría crítica y su posible desarrollo hoy, creo lo que dices, ¿no? Que creo que fuera de Frankfurt y fuera de Alemania, incluso fuera de Europa, e incluso fuera de todo el llamado primer mundo, del mal llamado primer mundo, creo hay posibilidades a veces mayores y más fuertes de seguir con esta forma de criticar la sociedad actual que en los llamados centros. Tiene que en parte que ver con lo que dije antes sobre Juárez, etcétera, y también sobre lo otro de la crítica a la crítica del eurocentrismo, pero también tiene que ver con simplemente con debates muy ricos que hay aquí, que luego en Europa no existen, ni siquiera se conocen. No solamente que no los llevan a cabo allá, sino ni siquiera los han leído. Y hay un ejemplo que doy en el libro, es el de una comparación que hago entre Bolívar Echeverría, un autor de aquí que nació en Ecuador, pero ha trabajado casi toda su vida en México, y Axel Honneth, que es como el que hoy en día es el jefe del Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt, el lugar donde alguna vez se fundó la teoría crítica en los años 20, originalmente del siglo XX. Entonces, se piensa a veces falsamente que posee la misma ciudad, Frankfurt, casi el mismo edificio, en verdad es el que se hizo después de la guerra, y el mismo nombre de la institución, por eso automáticamente Honneth es más cercano a la teoría crítica, porque tiene, digamos, su escritorio hoy en día ya. Bolívar Echeverría, antes de fallecer, lo tenía en la UNAM, y creo que las cosas son un poco más complejas, ¿no? Y el ejemplo, y hay que ver la teoría que desarrollan, y Bolívar Echeverría desarrolla esta teoría, bueno, desarrolla diferentes aportaciones teóricas, pero una muy importante es de los 4 ejes de la modernidad capitalista, y donde trata él de demostrar que no hay un solo desarrollo de la modernidad capitalista hoy en día, en la cual países como México serían atrasados en esta lógica problemática y países como Alemania serían adelantados, sino más bien son desarrollos paralelos, ¿no? Adelantados y atrasados no solamente en términos industriales y de cuánta maquinaria se usa, sino también en términos de vida cotidiana, cómo la gente habla, cómo se comunica, etc. Normalmente en teorías como Habermas y Honneth, aunque no lo digan abiertamente, implícitamente está muy claro que ven la comunicación, por ejemplo, como se realiza en México, como atrasada en relación a la que se lleva a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, Alemania. Entonces Bolívar diría que aunque sí es cierto que la comunicación, para usar este ejemplo, aquí es muy diferente a la alemana, francesa, etcétera,
es otra forma de modernidad. Él diría no es premoderna, ni siquiera es una modernidad menos desarrollada, es simplemente otro tipo de modernidad que él en este caso llama barroca, ¿no? O con elementos barrocos, y ya la llamaría realista, o con elementos fuertes realistas, que son muy diferentes, ¿no? Allá hay la idea de la supuesta claridad, aquí se usa la contradicción para expresar cosas suponiendo que la expresión directa no es posible. Yo diría aquí hay una cierta sabiduría, que se sabe que el sistema social actual es tan represivo que la comunicación directa no es posible, ¿no? Siempre vamos o mentirnos o obviar cosas porque siempre estamos en competencia todos. Mientras en Alemania son muy ingenuos y piensan que sí es posible la comunicación directa, que lleva por ejemplo a las absurdidades de como un alemán que denunció a un judío y el judío después fue llevado a la muerte en el campo de exterminio. El alemán dice, yo solo dije la verdad, yo no mentí al policía. Un mexicano nunca diría algo tan ingenuo, a menos que quisiera a fuerzas mentir, ¿no? Pero digamos, no sería tan ingenuo de realmente crearse este cuento. Supiera que decir la verdad a un poderoso, a un asesino, puede ser un acto criminal, que a veces hay que decir las cosas indirectamente, hay que decir las cosas de manera diferente. Entonces esa era la forma barroca de comunicarse vía malentendidos, vía doble sentidos, para evitar cosas destructivas que pueden pasar en la comunicación. Entonces en ese sentido la modernidad como se desarrolla en México es otra que la alemana, no es ni atrasada ni adelantada, simplemente son desarrollos paralelos. Y esta teoría se me hace muy importante y mucho más sofisticada que la de Honneth, que es creo muy ingenua, que piensa que hay un reconocimiento, etcétera, y no ve los procesos contradictorios que hay en eso, o los ve de manera, en dado caso, muy superficial. Igual dentro de tu libro se puede rastrear como pues esta reflexión sobre cómo a partir de pues del fascismo, del nazismo en Alemania, en Europa, también se dejó como, se les fue negando, ¿no?, a la población esta parte de cuestionar lo que estaba pasando, esta capacidad de decisión, y de ahí también que tú recuperas en tu libro pues los aportes de Adolfo Sánchez Vázquez y su teoría de la ideología. ¿Nos puedes platicar de esto? Sí, en el libro lo que hago es un poco un análisis de un debate que había entre Adolfo Sánchez Vázquez y Luis Villoro, ¿no?, el filósofo de la UNAM que hace poco, ¿no?, muy poco falleció. Entonces, dos filósofos muy importantes, pero con orientaciones filosóficas un poco diferentes, los dos críticos hacia la sociedad existente, ¿no? Villoro tuvo mucho contacto con los zapatistas, etcétera, como es sabido, y Sánchez Vázquez también era obviamente de izquierda. Entonces, dentro de la izquierda política, digamos, se mueven los dos, pero tienen diferentes teorías sobre la ideología, ¿no? Entonces, mientras Villoro, más cercano al positivismo y a la filosofía de este tipo, diría en el fondo que hay que tratar de superar limitaciones ideológicas. La ideología lo ve como algo nocivo, así en el fondo, no tan simplemente, pero en el fondo lo ve como algo nocivo para el proceso de conocimiento. Hay que separar lo ideológico de lo científico. Muy en el fondo es sí su postura, que se parece un poco a la de la filosofía, digo, positivista o también analítica, mientras Sánchez Vázquez diría al revés, que la ideología es inseparable del proceso de conocimiento, ¿no?, que el proceso de conocimiento lo llevamos a cabo como humanos, no como semidioses. Si fuéramos dioses o semidioses podríamos ver el mundo desde afuera, pero no lo somos, somos humanos. Entonces, como humanos somos parte de la sociedad. Entonces, tengo un cierto lugar en la sociedad, que nací en tal clase, con tal sexo, en tal cultura, me educaron de tal manera. Todo eso influye, aprendo ya desde bebé cierto idioma, etcétera. Todo eso obviamente está presente siempre en mi forma de pensar. Es imposible eliminarlo, ni siquiera es deseable, diría Sánchez Vázquez. Aparte que es imposible, también es indeseable. Entonces, porque él diría es parte de nuestra presencia en el mundo, de la cual siempre partimos cuando analizamos la realidad. Entonces, ese es un poco el debate, ¿no?, donde los dos, desde diferentes puntos de vista, analizan el concepto de ideología. Los dos están conscientes que hay que criticar las ideologías existentes,
dominantes, pero lo hacen de una manera muy diferente, ¿no? Villoro viendo sobre todo sobre la posibilidad de un engaño, una manipulación, y Sánchez Vázquez más viendo la unidad de conocimiento y ideología, ¿no? Que algo que no se puede separar tan claramente. ¿Dónde está el aspecto del engaño? ¿Dónde está el aspecto de la verdad? Hay que separarlo, por supuesto, pero no es tan fácilmente un acto de decisión. Ya no va a ser ideológico, olvido mis preferencias ideológicas, etcétera, todas mis preferencias, toda mi presencia en el mundo lo olvido y veo nada más las cosas como son. Sánchez Vázquez diría, eso no funciona. No, insisto, y aparte de que no funciona, no es deseable, porque el deseo de una sociedad menos represiva, el impulso de luchar por una sociedad más incluyente, tampoco es algo científicamente dado, es algo ideológico, y hasta la misma compasión, la compasión con los oprimidos es ideológica, no es objetiva, pero es deseable que esto esté presente en el pensamiento, aún en el científico. Eso sería, digamos, estoy un poco acotando el debate, pero en el fondo es como la cuestión que están debatiendo ellos, y como los dos, insisto, son muy importantes, traté un poco de reflexionar sobre este debate en el libro. Como última pregunta, desde tu punto de vista, ¿por qué es actualmente, pues ya varias décadas del llamado neoliberalismo, esa nueva forma de acumulación capitalista, cuál es la importancia, la relevancia de crear o de construir una teoría crítica? Bueno, yo creo que es importante para la existencia misma de la humanidad, en el sentido de que los procesos destructivos que se están llevando a cabo hoy en día son cada vez más fuertes y más peligrosos y al mismo tiempo más complejos. Y había muchos intentos de entenderlos, ¿no? Y seguramente Marx y el marxismo han sido muy importantes, pero creo que hay un aspecto que subestima a Marx y eso trata de trata de llenar la teoría crítica, que es la parte, digamos, de la participación misma de las poblaciones en los procesos destructivos, aun cuando no les conviene en términos económicos, ¿no? Marx sí ve el problema de la clase obrera inglesa, que cuando les conviene aliarse con la clase capitalista en contra de los campesinos irlandeses, y se pueden volver hasta antirrevolucionarios. Esto Marx ya lo ve al final de su vida, pero lo ve por razones económicas, ¿no? Los obreros pueden ser conservadores o pro-capitalistas si les conviene por dinero, para decirlo así, económicamente. Lo que Marx todavía no ve, eso ya es una contradicción muy importante dentro de los movimientos obreros, y Marx lo analiza. Hasta hoy muchas veces los sindicatos del primer mundo quieren que se limiten las importaciones, por ejemplo, de países del llamado tercer mundo, para que ellos les convenga, aunque esto afecte a los obreros de otros países. O por ejemplo, con la Volkswagen en México, en Puebla, en los 70 hizo una gran huelga para mejorar sus condiciones de trabajo. Los obreros de la misma empresa en Alemania aceptaron vía el sindicato horas extra de trabajo para ayudar a romper la huelga de México. Sabían que servía para eso y lo aceptaron porque les convenían sus propios intereses económicos. Entonces, estos problemas Marx ya los conocía. Lo que Marx todavía no analiza, o muy superficialmente, o muy de pasadita, porque todavía casi nadie lo discute, o más bien nadie en su época, es el problema psicológico. No, la teoría crítica diría, retomando a Freud y el psicoanálisis, que aun cuando no me convenga económicamente, puede ser que apoyo a los regímenes en el poder y sus políticas destructivas, aunque no tengan ninguna ventaja material, que pasó en el nazismo. Eso pasó mucho en el nazismo, que mucha gente denunció, por ejemplo, judíos, donde se esconden, aún sin recibir, digamos, algo económico a cambio. Muchas veces no les daban ni siquiera dinero para su denuncia, y lo hacían de todos modos. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? No, si los pagarían, podríamos decir ser corruptos, podríamos decir vender, pero ni siquiera se venden, es algo peor que venderse. Entonces, o más difícil de entender, en ese sentido peor, porque más difícil de parar, porque es más difícil captar de dónde viene eso. Entonces, ellos dirían, hay mecanismos psicológicos que vienen de la forma económica existente capitalista, pero no dependen directamente de la economía, ¿no? La competencia, por ejemplo, provoca ciertos odios entre otras personas, ¿no? Todos competimos uno con los otros, entonces esto con mucha facilidad nos provoca cierto sadismo, cierto odio. No, si el otro no, le va mal, esto me va bien a mí. Si tengo un colega, aunque sea mi amigo, si se enferma o si se muere, a lo mejor me dan su plaza y me pagan más, aunque fuera mi mejor amigo. Hasta en el amor mismo puede pasar esto.
hasta en lo más íntimo, ¿no? En todo tipo de relación social, sea íntima o no, puede pasar esto que todos los ven en última instancia como competencia o como posible competencia. Entonces, esto provoca mecanismos psicológicos muy extraños donde puedo odiar a un gente cercana, a un gente que me importa, en verdad puedo empezar a odiarlos y puedo empezar a participar en procesos destructivos en contra de ellos. Por ejemplo, en Alemania había muchos matrimonios, ya que hablo del tema del amor, donde a sabiendas que la pareja va a ser asesinada por los nazis si el otro o la otra se divorcia, ¿no? En parejas donde uno era judío, el otro no. Los nazis respetaron esto un tiempo y no mataron el judío o la judía si su pareja de matrimonio no se separaba. Y a sabiendas, pero si se separaron, se divorciaron, si los mataron. A sabiendas eso, aunque era una pareja de toda la vida, por ejemplo, mucha gente, la mayoría se divorció. Entonces la gran pregunta es por qué lo hacen. Y no lo hacen solo por miedo. En parte es miedo, en parte es presión, pero no es solo eso, hay algo más. Entonces, y algo más la teoría crítica explica con retomando aparte de Freud también al Marqués de Sade, ¿no? De donde viene hoy en día el término sadismo, donde él dice eso, dice se podría reinterpretar a Sade de esta manera, que en esta sociedad, si le va mal al otro, qué bueno para mí. Y si le va mal por mi mano, como dice Sartre, el Marx Sade, mejor aún. ¿No? Él lo dice en términos muchas veces sexuales, etcétera, pero la teoría crítica diría, eso se puede aplicar para todo. Realmente el sadismo es la forma de vivir, ¿no? En lo económico, en lo político, si me va mal al otro, sea individualmente o sea como grupo, a mí me conviene. Aunque no me conviene directamente, aunque no me paguen ni un euro, ni un peso más, psicológicamente me conviene ver sufrir al otro. Entonces, en ese sentido, ellos explican por qué mucha gente se alía con por los poderes nefastos, aunque les podría incluso afectar económicamente, pero les da una ganancia, entre comillas, psicológica. Eso, claro, es un elemento entre varios, pero un elemento me parece central y porque creo que la teoría crítica es tan importante, porque trata esta unión de Marx y el psicoanálisis, que muy pocos teóricos en su época hicieron. Hoy en día hay algunos que lo hacen también, pero en el momento que lo empezaron era un escándalo, ¿no? Los marxistas no querían saber de Freud y los freudianos no querían saber de marxismo. Entonces esta unión creo que es muy productiva, esta unión teórica, para entender procesos sociales que son muy, muy relevantes hoy en día, pero muy difícil de entender. Y creo que la izquierda política casi nunca los entiende. En ese sentido, la teoría crítica podría ayudar a entenderlos y, en consecuencia, mejorar las decisiones, los procesos políticos. Bueno, pues agradecer por el tiempo ocupado en esa entrevista y pues agradecer también a Siglo XXI y a la Universidad de Querétaro por haber donado el libro. Y bueno, pues invitamos a los podescuchas a que se acerquen, son ensayos muy interesantes que dan pues mucho a qué reflexionar, ¿no? Sobre nuestro entorno en la actualidad. Y pues bueno, gracias Estefan, hasta luego, que estén bien. Sí, hasta luego. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estén escuchando. En esta ocasión tenemos la gran fortuna de platicar con Stefan Kankler sobre su reciente libro El discreto encanto de la modernidad, publicado por Siglo XXI y la Universidad de Querétaro. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación sobre su trayectoria. Estudió Filosofía y Ciencias Políticas, además de estudios latinoamericanos en la Universidad Goethe de Frankfurt, en la cual se tituló como maestro y doctor en Filosofía bajo la tutoría de Alfred Schmidt. Radicado en México desde 1993, es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores y ha impartido cátedras de Filosofía y Teoría Social en diferentes universidades del país, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, Santa Cruz y la Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ha realizado proyectos de investigación. Es autor de libros como Marxismo, Crítica en México y Fragmentos de Frankfurt, así como diversos ensayos sobre teoría crítica, marxismo occidental y crítica al eurocentrismo filosófico. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la entrevista. Y bueno, este libro está conformado por 8 ensayos
¿Nos puede platicar un poco cómo surgió la idea de publicar este libro? Bueno, es que como una idea central del libro es comparar un poco algunos desarrollos filosóficos y también sociales en Alemania, donde he vivido antes varios años de mi vida, y México, donde estoy, ¿no? Y con la idea de superar la falsa percepción que mucha gente tenemos hoy o tienen hoy de que Europa y el llamado primer mundo automáticamente es más moderno, más desarrollado, más abierto supuestamente que lo que se llama problemáticamente tercer mundo. Entonces reuní algunos ensayos que había escrito en diferentes ocasiones con esa perspectiva. ¿Nos puedes, bueno, dentro de los ensayos? Parcialmente en el Sudamérica tiene que ver con eso. Entonces es algo que también presencia actual todavía. ¿Puedes ahondar un poco en esta idea del concepto de igualdad que también cuestionas en este ensayo sobre México? ¿Cómo lo aterrizas? Bueno, sí, el problema de la igualdad es que no somos iguales, ¿no? Que como bandera política en su momento dado en contra del racismo, en contra del machismo, en contra del antisemitismo, etcétera, puede ser importante para quitar ciertas limitaciones que se han impuesto digamos, a mujeres, a judíos, etcétera, ¿no? Ahí la bandera de la igualdad puede ser muy productiva de repente, pero el problema es que a lo largo o ya aplicado masivamente se convierte en su contrario, ¿no? Se convierte como una nueva cárcel. Por ejemplo, Marx da mucho el ejemplo que un niño de 3 años no es lo mismo que un adulto de 20 años, y en Inglaterra, cuando empieza el capitalismo, fuerzan a los niños chiquitos de trabajar en las minas, con el argumento de alguna manera que si quieren trabajar, que hagan lo mismo que todo el mundo, ¿no? Si quieren... Que escribiste, viene una idea que salta mucho, ¿no?, a la vista. Esta idea en la cual uno cree que, bueno, no existe esta idea de que la modernidad empieza como un elemento básico fue la Revolución Francesa, ¿no?, como impulsor. Pero en uno de tus ensayos, pues dices, cuestionas esta idea por la recepción que hubo en otros estados, ¿no? ¿Nos puedes platicar sobre esta propuesta que tienes? Sí, no, la idea es que el proceso que se da, por ejemplo, en México, sobre todo en la reforma y con los liberales políticos radicales de México, Juárez y todo el grupo que luchan con él, pienso que en muchos aspectos son por lo menos igual de importantes y radicales que Robespierre y su grupo, o tal vez incluso más, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de la separación entre Iglesia y Estado. Por ejemplo, en México se hizo mucho más radicalmente que en Francia. En Francia también lo desarrollan, pero nunca van tan lejos como acá. Entonces, y creo que algo que a mí me importa mucho en términos de historia del siglo XX, el hecho que en México nunca había fascismo, así tal cual como en Europa y